Los estudios sobre el arte que genéricamente llamamos contemporáneo, aunque nos referimos más en concreto al producido en las últimas décadas del siglo XX, reciben por común el calificativo de literatura caliente, es decir, una literatura generada al filo de los acontecimientos epocales. Esto hace que el público no reconozca como suyo el arte de su época, actitud de la que deriva el rechazo o cuando no una cierta acusación de incomprensibilidad, opacidad discursiva y dispersión. Es por eso que mi compañero Naim Alfonso Barrueta Morán y yo, Regina Darían Alcaraz Feijó, les presentamos de la forma la idea, la desmaterialización de la obra de arte, en donde se analizan aquellas manifestaciones artísticas, desde la abstracción excéntrica, la antiforma, el arte de la tierra, el arte del cuerpo y la performance, hasta el arte povera, la escultura social y el arte conceptual, que desarrollaron el embrión procesual germinado en el seno del propio minimalismo y que el denostadamente teatralizante desplazamiento del interés de la realización del objeto hacia el proyecto operativo de este. El minimalismo fue la tendencia escultórica predominante en Estados Unidos y en el ámbito anglosajón desde mediados de la década de los 60 hasta finales de esta. Fue una reacción a la subjetividad, los contenidos emocionales y los excesos pictóricos del expresionismo abstracto, situándose en la línea del trabajo valorador del color, la composición y la escala. Bajo el principio menos es más, así como la máxima de Carl André, una mayor autonomía de los medios presupone un más elevado fin, se llega a definir el objeto minimal como un objeto específico con la capacidad de no significar nada y de estar desnudo ante toda organización interna de signos y formas. El uso de esculturas geométricas tridimensionables, estables y primarias, resueltas con materiales y colores industriales, hizo que los escultores minimalistas fueran considerados herederos de la tradición europea cubista, neoplasticista y constructivista. El minimalismo, en su antilusión y literalidad, rechazó las relaciones jerárquicas internas de las partes, negando cualquier principio de equilibrio compositivo. Algunos artistas minimalistas fueron Robert Morris, Tony Smith, Donald Judd, Dan Flavin, Carl André, Sol LeWitt y Larry Bell. Ellos planteaban la fusión a los principios de claridad estructural, economía de medios y simplicidad máxima. Con el arte minimal, las experiencias formalistas alcanzaron su cenit, desde ellas mismas se gestaron otras que implicaron la superación de sus principios, o una clara contestación de estos. De ahí que se pueda considerar al minimalismo tanto expresión última del formalismo como detonante de las manifestaciones antiformalistas y el origen del llamado posminimalismo o minimalismo tardío, que desembocó en el proceso de desmaterialización de la obra de arte. El minimalismo anidaba el embrión de lo procesual en la medida que desplazaba el interés de la realización del objeto hacia el proyecto operativo de éste. El carácter procesual y temporal que se fue apoderando de la práctica minimalista no solo se apoderó a las relaciones entre el creador y la obra, sino a las relaciones obra-espectador y espacio circundante. La obra o el nuevo objeto artístico que se había entendido como la presencia en relación al espacio, el ambiente al que circulaba y las expensas de la acción y reacción del espectador. El espacio expositivo pasó a ser concebido como un volumen globalizador en cuyo seno se producían constantes interferencias en las obras y en los observadores o espectadores de estas. La teatralidad transgresora y superadora de los principios de la ortodoxia del arte minimal, llegando también al arte de las esculturas primarias, fue el origen de los discursos creativos de una generación de artistas, los de la llamada abstracción excéntrica y los de la antiforma, que partiendo del minimal contestaron a su carácter neutral. Las primeras manifestaciones de este tipo de discursos se dieron en pleno apogeo del arte minimal en la exposición Eccentric Abstraction, que se presentó en 1966 en la Feuerbach Gallery de Nueva York. Ponía énfasis en la desviación de lo minimalista hacia lo exótico y lo excéntrico, y en la reivindicación de que la obra de arte contuviera componentes vitalistas y sensuales. Este carácter excéntrico, que incluía el humor y la incongruencia sin renunciar a una sólida base formal próxima al mejor arte figurativo de nuestros tiempos, se concretó en materiales flexibles como el látex, el plástico transparente, sacos, cuerdas, vinilos y cauchos, entre otros. Las formas indeterminadas y los colores neutros, ingratos y apagados, o por el contrario, ácidos y virulentos, lo cual comportaba vínculos nada desdeñables con el surrealismo.
En el campo de los significados, a la abstracción excéntrica no le interesaba el surrealismo ni por el subconsciente ni por el simbolismo freudiano, sino por la posibilidad combinatoria de realidades y surrealidades. También planteaba una cierta perversidad metafórica y una velada estética de la obscenidad que incluía que las obras recrearan experiencias sensitivas y que antes de ser objeto de lectura o interpretación intelectual fuesen objeto del deseo de la apropiación física. En este ámbito tenemos a dos artistas muy importantes, Louise Bourgeois y Eva His. El cuestionamiento de la práctica minimalista, impulsada por las reflexiones de los propios artistas partícipes de ella, además de concretarse en la abstracción excéntrica, lo hizo en otra tendencia de mayor entidad, el process art o antiforma, que tuvo sus primeras manifestaciones como tal en dos exposiciones celebradas en 1968. En abril del mismo año, Robert Morris salió en defensa de un tipo de escultura en la que la naturaleza de los materiales estuviera de acuerdo con el estado psíquico del creador y el devenir de la naturaleza. Era preciso adentrarse en el campo de los materiales no rígidos, en cuya configuración final, además de la decisión del artista, intervenían principios de la naturaleza tales como la gravedad, la indeterminación y el azar, lo que comportaría que la obra de arte se convirtiera en algo preciso e imprevisible. Esto hace que se reivindicara la manipulación directa del material, la gravedad, la cual conduce a formas que han sido proyectadas de antemano, formas de desordenación casual e imprecisa, unas formas que efectivamente en las que la indeterminación y el azar afectan el orden de lo establecido y lo preconcebido, y en las que la composición creativa se reduce al amontonamiento aleatorio o al hacinamiento descuidado. Esto denotaba un profundo cambio en lo que el comportamiento espacial, densidad y abstracción de la obra artística se refiere. Podían llegar a ser tan monumentales como las minimalistas. Las nuevas obras dejaban de asociarse a la arquitectura o al mobiliario para acercarse a lo pictórico desde una valoración de lo táctil, lo frágil, lo caduco o incluso lo íntimo. La antiforma, en tanto que proceso en el tiempo y obra sujeta a destrucción o regeneración, no solo recibió el apoyo de galeristas, sino de las instituciones. Esta incorporación del tiempo en el discurso de la obra, incorporación que revelaba el proceso creativo, el buscado diálogo obra-espacio y el concepto de perecedero o intransportable se concretó en propuestas que ante todo exaltaban las cualidades táctiles y de la naturaleza física de los distintos materiales, algunos deliberadamente inteligibles y humildes como el látex líquido, el león, el vidrio y el plomo, hielo u hojas secas entre otros, y despreciaban por completo la noción de estilo. Algunos de los artistas que estuvieron muy activos en este proceso fueron Richard Serra, Barry Levar y Bruce Newman. La antiforma hacía evidente la posible coexistencia a la vez de la contradicción entre la geometría y el azar, el orden y el caos. Los conceptos implícitos en las propuestas de la antiforma e incluso en las minimalistas no siempre podían desarrollarse en los límites inmutables de los espacios de galerías y museos, ni podían expresarse a través de los materiales utilizados habitualmente en las prácticas artísticas. La tierra, las piedras, troncos de árboles empezaron a ser los nuevos materiales de un tipo de obras, earthworks, que debido a su monumentalidad requirieron soportes, emplazamientos o situaciones que superasen los muros del espacio expositivo. Como consecuencia de ello, a finales de los años 60 en Estados Unidos y en Europa se empezó a obviar el espacio del taller, de la galería y del museo e incluso el de la ciudad, con la voluntad de convertir el paisaje natural en medio y en lugar de la obra de arte. Así se fue configurando el earth art, también conocido como land art. El término earth art, arte de la tierra, en tanto que manipulación de obras aisladas o reunidas en conjuntos abarcables que se realizaban con materiales procedentes de la tierra, como piedras, troncos, hojas de árboles, pétalos de flores, entre otros. Las manifestaciones europeas de este tipo se agruparon bajo la denominación de land art. Sin embargo, el concepto de tierra, o mejor de naturaleza, era dado como soporte que se manipula o se altera para producir una acción de carácter artístico. El air art no solo supuso el abandono del taller y la intervención directa
del artista en grandes espacios y abiertos, sino en un cambio radical en el concepto y en la objetualidad de la obra de arte, que solo podía perdurar en el tiempo y ser percibida por el espectador a través de filtros mediáticos como la fotografía, los filmes, el video y la televisión. En 1966 se subrayó el potencial estético del paisaje norteamericano, un paisaje con pocas connotaciones culturales, y se escribió un decisivo artículo en el que proponía la reintegración de conceptos de tiempo y de lugar en el discurso de la obra de arte, lo que le llevaron a sugerir la posibilidad de ir más allá de utilizar el paisaje, fuera natural o construido, como material artístico, y de crear obras paisaje realizadas en lugares alejados de la civilización urbana, cuyas imágenes se difundirían gracias a la fotografía y a la televisión. En 1968 fue la primera exposición de los Earthworks, que fueron las obras de aquellos artistas que iniciaban su carrera en el campo del Earth Art, sin condicionantes previos, como era el caso de Walter de María, Michel Hassier y Denis Oppenheim. A Earthworks le siguió la exposición Earth Art, que supuso un cierto reconocimiento del trabajo de aquellos artistas que apostaban por las relaciones arte-naturaleza, bien en un sentido ecológico, como Hans Hicke. En 1969 se presenta la exposición Ecological, que puso énfasis en la ecología. Ecological resultaba menos descriptivo, pero más complejo y rico en significados, en especial al enfatizar el aspecto procesual de hacer artístico, ya que el concepto tiempo resultaba esencial en unas obras en las que lo importante eran los procesos de transformación, manipulación y destrucción del medio ambiente, procesos que ponían en crisis la entidad del objeto artístico. Efectivamente, el objeto o obra de arte debía ser indeterminado, de apariencias múltiples. Su forma tenía que reaccionar a los cambios de luz y de temperatura, a las corrientes de aires. No debía de estar sujeto a las leyes de la gravedad y a la manipulación del espectador. Nunca sería igual a sí mismo, y al no serlo, el espectador manipulador tomaría conciencia del tiempo del proceso creativo. Un ejemplo de esto sería Robert Smithson, que investigó a través de superposiciones y estratificaciones de vidrios y espejos las relaciones entre formas geométricas, culturales, naturales y sociales. Smithson comenzó a trabajar en el diálogo entre lugar, obra exterior y lugar, obra interior, que concretó en los términos site, lugar, obra exterior, y non-site, lugar, obra interior, dialéctica que entendió los conceptos de site, visión, y non-site. El non-site como fragmento del site es un espacio interior de la galería o museo, que el site es un espacio abierto sin connotaciones artísticas, como las minas, canteras abandonadas. La principal contribución de Smithson al arte de la tierra fue la recuperación y la reconversión de los terrenos contaminados por la explotación industrial, recuperación con la que intentaba establecer un diálogo entre la industria y la obra de arte. Otro artista fue Walter de María, que llevaba sus obras a cabo en tanto espacios cerrados como en espacios naturales, y utilizaba la naturaleza como productora potencial de signos estéticos. Gordon Matta Clark intentó anular los conceptos de escultura y arquitectura en una nueva percepción del espacio a través de obras en las que el edificio, al igual que lo hace la tierra en la mayoría de las experiencias de este tipo, se convierten en soporte y en material de la obra de arte. Al igual que ocurrió en Estados Unidos, en Europa también fueron las prácticas minimalistas y postminimalistas las que llevaron a los artistas a adentrarse en la experimentación sobre la naturaleza y el paisaje humano, como lo ejemplifica la trayectoria del holandés Jan de Bets. Otros artistas europeos plantaron una relación con el entorno paisajístico más una crítica social e incluso política, como Hans Hicke, que desde mediados de los años 60, momento en que se instaló en Nueva York, llevó a cabo un tipo de obra interesadas en la circulación de los fluidos y en sus constantes transformaciones en el transcurrir del tiempo, como por ejemplo el peso, la evaporación y la condensación, entre otros. Interés que se extendió a las relaciones de los sistemas biológicos o tecnológicos en su entorno ambiental. En 1969 su interés por la ecología, en tanto que el estudio de los fenómenos particulares, se desplazó hacia la ecología aplicada a los fenómenos sociales y en particular hacia las relaciones entre arte, los negocios de las multinacionales y los mecanismos del poder. La intención social e incluso política está presente también en la obra del artista de origen búlgaro Hristo Yevapchev, conocido con el nombre de Cristo,
que apodera al land art un singular procedimiento que consiste en embalar los lugares con el fin de modificar la percepción habitual de estos y de crear nuevas experiencias visuales y poéticas en sus potenciales contempladores. Las primeras experiencias de arte corporal se dieron casi simultáneamente a ambos lados del Atlántico a finales de los años 60. En Estados Unidos, artistas como Vito Acconci, Chris Burden, Bruce Newman y Dennis Oppenheim empezaban a considerar el cuerpo como un lugar y un medio de expresión artística. El francés Yves Klein utilizó el cuerpo en tanto receptor de energía espiritual como era también el vacío y otros tipos de materiales y objetos, especialmente aquellos que pintaba con un intenso azul ultramar al que llamó International Clay Blue. Este entendimiento del cuerpo lo llevó a las antropometrías, es decir, a sus pinturas corporales. Junto a Klein, uno de los primeros artistas plásticos en presentar y utilizar el cuerpo como obra de arte fue el italiano Piero Mazzoni, que lo hizo a partir de sus esculturas vivientes, en las que cualquier individuo podía convertirse en obra de arte tan solo con que su cuerpo fuese firmado por el artista. Una firma roja le confería el carácter o el certificado de autenticidad de obra de arte total hasta su muerte, y una firma amarilla solo confería naturaleza de obra de arte a la parte del cuerpo firmada. Piero Mazzoni es hasta cierto punto un caso aislado del acrisolamiento del arte del cuerpo. Más densidad en este sentido los tuvieron las prácticas realizadas por 4 artistas austriacos: Hermann Nitsch, Günter Bruss, Otto Muchel y Rudolf Schwarzkogler, quienes en 1965 construyeron el accionismo vienés. Sus objetivos eran reaccionar contra el expresionismo abstracto norteamericano y sus derivados, utilizando su cuerpo como soporte inmaterial de la obra de arte, un cuerpo que podía ser degradado, envilecido e incluso mancillado en un proceso de política de la experiencia. Los accionistas vieneses pusieron énfasis creativo en prácticas corporales expresionistas provocativas y transgresoras y fetichistas que buscaban su justificación en las teorías psicoanalistas de Sigmund Freud, Carl Jung y en el trabajo de artistas austriacos como Egon Schiele y Oskar Kokoschka, en los rituales paganos y cristianos, en las fiestas populares y carnavalescas, tanto como en el teatro futurista y dadaísta. El grupo como tal tuvo una vida muy corta, ya que se disolvió tras Arte y Revolución, acción colectiva realizada en la Universidad de Viena en 1968. Como un ejemplo de ellos y de sus temas tenemos a Hermann Nitsch, que latía consistentemente entre las relaciones e inferencias entre religión y sexualidad, paternizando las frustraciones humanas causadas por los tabúes y las represiones sexuales. Günter Bruss radicalizaba sus prácticas sexuales sadomasoquistas, mientras que Otto Muhl, interesándose primero por las relaciones con connotaciones sexuales entre los cuerpos humanos, generalmente femenino, y los materiales más diversos, y luego en las acciones políticas enraizadas en las historia y tradiciones de su país. Rudolf Schwarzkogler, para quien el arte era purgatorio de los sentidos, nunca practicó herida alguna en su cuerpo, que tan solo utilizaba como soporte de simulaciones de actos sexuales, agresiones físicas y procesos de autocastración y transvestismo. En la consolidación del arte corporal desempeñaron un papel decisivo la creación de revistas como la neoyorquina Avalanche y la francesa Artitudes, que contribuyeron a fijar los significados culturales de las nuevas prácticas y a perfilar a través de textos y manifiestos programáticos su ideología. En 1970 se empieza a publicarse en Nueva York la revista Avalanche, que se convirtió en difusora de los distintos eventos del body art norteamericano. En el primer número de la revista se plantea como una nueva generación de artistas sirviéndose de materiales no tradicionales y alejándose de la escultura objeto, y hacían su propio cuerpo el soporte y el material de su arte, creando así una tendencia totalmente liberadora del ser humano. Ese nuevo material y ese nuevo soporte se podían entender como útil, como soporte, como objeto y por último como presencia de su devenir cotidiano. Luego, en 1971, Francois Bouchard fundó la revista Artitudes, que durante 7 años se convirtió en lugar de encuentro de las diversas expresiones de arte corporal que se generaban en Europa y en Estados Unidos. En 1975, en Estados Unidos se presenta la primera exposición de trabajo sobre el cuerpo, al tiempo que se publicó un primer manifiesto sobre arte corporal en el que se proponía distinguir lo que era arte corporal de lo que no era.
Este manifiesto se reconocía el papel del cuerpo como un eje fundamental de toda creación y aproximación artística. El placer, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad dejan huella en él dibujando a un individuo socializado capaz de satisfacer todas sus exigencias y apremios del poder en cada momento. En 1977 se publicó un segundo manifiesto en el que se puso acento en la construcción de un lenguaje artístico futuro de la reflexión y del pensamiento filosófico. En él se establecían las 5 etapas muy desiguales en su arco cronológico que antecedían el arte corporal. La primera de ellas, entre 1870 y 1960, la liberación de lo bello, se ponía el énfasis en aquellas figuras que, como el conde de Lautremont, Stéphane Mallarmé y Gustave Bataille, eran el terreno literario, y Malevich y Duchamp en el plástico crearon un lenguaje individual y social al margen de los criterios artísticos, estéticos y tradicionales. En la segunda y breve etapa, iniciada en el año 1965, se recuperaba a aquellos artistas como Caprow, Rechent, Klein y Mazzoni, que incorporaron el cuerpo humano a distintas modalidades del arte de acción y de participación. Se incluían también a los representantes del accionismo vienés, quienes transcribieron el esquema esclerótico del happening, haciéndolo derivar hacia arte corporal. Los accionistas vieneses atacaron los tabúes que desde hace siglos impedían toda comunicación no lingüística. La tercera etapa, centrada en torno a 1970, la acción corporal, utilizaba el cuerpo como material artístico, definiéndolo como propiedad de carácter del nuevo discurso que de ello derivaba, es decir, de aquellos para los que el cuerpo era un lugar algebraico de las componentes biológicas, pero también tópico último y lugar de encuentro irreductible del discurso, a la vez fundador y fundado, en el cual se ubica el lenguaje que se involucra en la vieja ontología y que al mismo tiempo pretende establecer una nueva definición del hombre. La cuarta y la última de las secuencias temporales apuntadas en el Manifiesto Bruselense en 1975, el lenguaje, alude al momento en que la expresividad corporal rechaza el exhibicionismo, el masoquismo y la sexualidad en aras de un nuevo lenguaje expresivo universal que pueda jugar en todos aquellos terrenos que el arte se mide, incluyendo el del cuerpo. Desde 1977 hasta 1980, se fecha en Niza el tercer manifiesto de arte corporal, que se multiplican las exposiciones sobre el cuerpo, en tanto lo hacen los seminarios, coloquios y simposios que debaten la cuestión. El crítico y teórico francés Pluchart establece una reflexión sobre el papel desempeñado por el arte corporal en las vanguardias, afirmando que el arte corporal emergió en el seno de una serie de azarosas vanguardias falsificadas, ajeno a cualquier tipo de interés decorativo o discursivo, con una clara voluntad perturbadora y desalineante. El arte corporal se presenta como la primera medicina para la enfermedad social puesta en evidencia por los desórdenes políticos y culturales del Mayo francés. El arte corporal ya no tiene por qué producir belleza, sino lenguaje, un lenguaje inédito, no codificado, que, rechazando la historia, el sentido y la razón, sea capaz de hablar del cuerpo aquí y ahora con el fin de preparar también para mañana. Aunque no existan diferencias rotundas entre artistas europeos y norteamericanos, puede decirse que los primeros tendieron a utilizar el cuerpo objetualmente y a plasmar sus creaciones a través de fotografías y dibujos, es decir, de documentos estáticos. Los norteamericanos, por el contrario, dieron prioridad a la acción o performance y por lo tanto a cuestiones como la percepción y el comportamiento de los espectadores y la temporalidad de la obra, y utilizaron los filmes y videos como documentos que hacían referencia a tales acciones principales, es decir, documentos dinámicos. Las acciones, performances, ritos ceremoniales de los artistas corporales europeos siguieron la herencia dejada por los accionistas vieneses y en especial por Germanich, incidiendo mayoritariamente en los aspectos profundos de la vida individual y colectiva, en el sufrimiento físico y en las prácticas masoquistas o sadomasoquistas, no exentas de un cierto misticismo que hunde sus raíces en la doctrina cristiana de la redención humana a través del dolor y de la mortificación del cuerpo, y en la plasmación artística de esta en los cruentos suplicios, martirios y muertes de santos y en la pasión y crucifixión de Cristo. Fruto de esto tenemos artistas como Gina Payne, Valier-Sport, quien establece tensas y radicales y agresivas relaciones de dominio entre los dos sexos y tiene como tema nuclear la resistencia femenina hacia el orden patriarcal dominante en la sociedad. Y Peter Weibel, que realizó durante los años 60 acciones que ponían a prueba su cuerpo, como Scar Poems, en las que introducía poemas escritos en papel debajo de su El Mayo francés de 1968 fue un movimiento activista
conformado principalmente por jóvenes de las universidades en ese momento, que se expresaban a través del arte. Sus ideas eran la búsqueda de libertad de expresión, apoyaban a Vietnam en su guerra contra Estados Unidos, y de este se liberó un movimiento llamado el situacionismo internacional, en el que, entre varias cosas, se comienza a repensar la obra de arte como un movimiento colectivo y no como una creación individual. Dentro de esto tenemos a pensadores como Guy Debord, que habla sobre la deriva como una acción de vagar en el entorno urbano para después accionar en la propia ciudad y de esta manera buscar que el espacio se convierta en algo que haga que las personas puedan salir de su estado pasivo y puedan accionar en su realidad. Este movimiento artístico es sobre todo un movimiento que tiene mucho pensamiento liberador. Buscaban mucho incidir sobre la ciudad. Por ejemplo, realizaban grafitis en los que escribían frases como el derecho de vivir no se mendiga, se toma, o el arte ha muerto, liberemos nuestra vida cotidiana. Había entonces una estrecha relación entre el activar a la sociedad, el entenderse como una comunidad y el reorganizar las ciudades. Esto sobre todo rompe con la idea del artista individual que se encuentra encerrado en su taller creando obra, sino que más bien se busca que la obra se vuelva parte de la cultura y sean todas las personas capaces de crear. Es entonces que se busca que todos sean artistas. Arte povera significa arte pobre. Esto describe muy bien la materialidad sobre la que se mueve este tipo de arte, ya que tiene una relación muy cercana sobre todo con la ecología y con lo llamado antiforma. El povera busca hacer un acto de elección sin una voluntad de configurar una obra de arte, o sea que busca casi que presentar el objeto tal cual es. Trata de entender los materiales en su propio contexto y sobre todo entenderlos como potencialidades físicas y energéticas. Esto implica el no realizarles grandes cambios, sino más bien dejarlas existir y que sea el propio proceso físico el que actúe sobre el objeto. Hay una gran cantidad de materiales como puede ser la tierra, la grasa, las cuerdas, que utilizaron diversos artistas para acercarse al arte povera. Esto también implica cierta indeterminabilidad en la obra, ya que no tiene que ver como con un aspecto simbólico tal cual del objeto, sino que con su propia existencia. Y eso implica que haya una gran cantidad de entendimiento acerca del propio material. Y por esto mismo está muy cercano a una reacción al mundo tecnológico y consumista, ya que el arte povera busca regresar casi a orígenes medianamente primitivos. Y esto de nuevo podemos relacionarlo con la idea de su cercanía con la ecología. Uno de los artistas más importantes en este proceso de la desmaterialización de la obra de arte es Joseph Beuys. Joseph Beuys es un artista alemán que desde muy joven estuvo interesado en todo tipo de creación artística, desde la pintura, la literatura, la poesía, pero que tuvo la mala suerte de crecer cuando se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial, entonces fue parte de las juventudes criterianas y posteriormente entraría en la guerra. Y la guerra sería uno de los momentos más importantes y que más marcaría su posterior producción. Hay una anécdota que describe lo que después serían materiales que utilizaría a lo largo de su obra, y es que en una batalla quedaría muy herido y a la deriva así en medio de la nada y no sabía dónde estaba y no podía como pedir ayuda ni nada, y llegaron unos pobladores de ese lugar, lo cubrieron con grasa y con fieltro y con esto no murió de frío.
Además de la guerra, tuvo una educación católica y esto puede notarse también en su obra, ya que en su obra se puede ver una ansia por lo espiritual. Beuys fue muy cercano al movimiento del Fluxus, sobre todo el desarrollado en Düsseldorf, y participó en algunas obras acerca de la música y de la antimúsica, en la que se combinaban piezas clásicas de música tocadas con acciones como golpear el barro, cortar cuerdas, incluso accionar sobre una liebre muerta. La liebre también sería otro de sus elementos favoritos para hacer obra. Y ya desde aquí podemos ver esta relación siempre tan evidente entre la vida y la muerte y esta violencia que impera entre estas ambas. Él creía que toda persona era capaz de ser artista y esto de nuevo está muy cercano al Mayo francés de 1968, ya que él veía el arte como la capacidad de configurar algo. Entonces cualquier persona podría ser capaz de configurar algo. Incluso podemos ver cierta cercanía después con esta idea y su obra. Algunas de sus obras más importantes son Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta y Yo le gusto a América y América le gusto yo, que es probablemente el performance más representativo que tiene, en el que pasa 3 días y 3 noches con un coyote llamado Little John y él pasa estos días en una galería. Él duerme sobre fieltro y papel y el coyote duerme sobre paja. Entonces al principio se muestran como agresivos uno con el otro, pero poco a poco comienzan a intercambiar el espacio y al final intercambian sus lugares para dormir. Y el performance termina con un abrazo de Joseph Beuys al coyote. El movimiento que logra la definitiva desmaterialización de la obra de arte es el arte conceptual, ya que cuestiona la propia idea de arte y su naturaleza objetual. Tiene algunos antecedentes en el arte minimal, con autores como Robert Morris, Sol Lewitt y Marcel Duchamp, que es probablemente de los más importantes. Y hay varios teóricos al respecto. Uno de ellos es Ad Reinhardt, que piensa el arte como una condición tautológica, o sea, el arte en tanto que arte. Pero antes de eso, hay algunos otros antecedentes, como puede ser el movimiento del Fluxus y Henry Flint, que pensaba este tipo de arte como una especie de arte del concepto, en el que la idea es la materia con la que se hacen las obras. Y es el mismo Sol Lewitt el que realiza mucha obra teórica acerca del arte conceptual. Uno de estos textos se llama Párrafos del arte conceptual, del que surge el nombre de arte conceptual. Aquí plantea algunos fundamentos como el eliminar la materia innecesaria para descomplicar el concepto, hacerlo lo más simple y asequible posible, y, y el que la idea esté por encima de la materialización de la obra. Él creía que hay algunas obras en las que el pensamiento de la propia obra, antes de que se realice, es muchas veces más interesante que el producto final. Por lo que a veces las ideas pueden ser arte sin necesidad de materializarse. Y eso es muy muy importante para este tipo de arte. Otro personaje importante en este tipo de arte es Joseph Kosuth. Y, y también tiene mucha cercanía con esto que hablábamos de la tautología del arte, ya que Kosuth primero habla sobre Marcel Duchamp, ya que cree que es el primero en realmente cuestionar lo que es el arte, porque cree que antes de Duchamp todo el arte es de cierta manera autorreferencial y tiene una especie de estructura casi lineal en cuanto a su forma. Y con la llegada de Marcel Duchamp cambia por completo esta forma de arte y se vuelve una especie como de objeto en sí mismo a partir de
el cual se entiende un nuevo lenguaje. O sea, ya no es la pintura que construyó su lenguaje a través de siglos y siglos, sino que es un nuevo lenguaje a partir de los objetos en sí mismos. Y más que ser una configuración de un lenguaje, es un lenguaje casi en sí mismo. Y esto tiene que ver con lo que él creía que era el arte. Él creía que el arte solo se define a través del arte y el arte es solo arte. Y es una cosa como muy compleja, pero a la vez como muy sencilla, porque es justo esta es la idea de la tautología. Que la tautología es justo como una especie de frase que habla de sí misma. Entonces, él creía que el artista debería de crear nuevos lenguajes y en tanto que se están creando nuevos lenguajes, se está expandiendo el concepto de arte. Y es por eso que el propio arte es el que define el arte. No es como algunas ciencias duras que se definen a partir de la realidad en sí misma, o sea, tomas como la realidad en sí misma y eso lo traduces como a un lenguaje, sino que es el propio crear del arte lo que hace al arte. Y bueno, una de las primeras exposiciones acerca de arte conceptual se dio el 5 de enero de 1969 de Seth Singelab, que era un mecenas que realizó un catálogo en el que hablaba como de diversas obras de algunos artistas como Robert Barry, Douglas Hubler, el propio Joseph Kosuth y Lawrence Wiener. Y este mecenas pensaba el propio catálogo como un objeto de arte, ya que muchas de las obras de estos artistas eran inmateriales. Por ejemplo, Robert Barry estaba haciendo como experimentaciones con ondas electromagnéticas, o, o Douglas Hubler pues estaba haciendo reflexiones acerca de textos y acerca de lo que era una obra de arte, pero no había como tal un objeto matérico. Sin embargo, sí había algunas obras que tenían su materialidad así tal cual, como por ejemplo las obras de Joseph Kosuth, que son estas conocidas como definiciones, que también son muy tautológicas, porque aparece el concepto de silla junto a una silla y a una fotografía de la silla. O sea, hay como una especie de autorreferencialidad ahí. Entonces, el arte conceptual se convierte en un arte que se aleja mucho del mercado, porque por un lado no hay como un gusto estético, no suele ser un arte que sea visualmente bello, y eso muchas veces implica como cierto desinterés acerca de las obras. Y por otro lado, pues mucho de este arte no es mercanciable, ya que muchos son ideas o materias o acciones o situaciones que no se pueden vender como tal. Ya después el mercado encontraría la forma de vender todo esto a partir de ciertos registros o de ciertos documentos, pero pues eso ya pasa después. Y esta cercanía que tiene el arte conceptual con el lenguaje abre todo un nuevo panorama acerca de el idioma verbal escrito relacionado con la obra de arte. Por ejemplo, hay una obra de Joseph Kosuth que se llama Five Words in Orange Neon y es un neón de 5 palabras, esas 5 palabras en neón. Entonces, es de nuevo esta referencialidad. Y así como esta obra, habrá otros artistas que experimenten con esto, como por ejemplo Onkawara, que hace pinturas acerca de fechas y lo hace así como a lo largo de mucho tiempo. O tiene otra obra en la que son archivos como de estas mismas fechas escritas, pero 1 millón de años en el futuro y 1 millón de años en el pasado. Y de nuevo, el valor de estas obras no se encuentra como tal en la materialidad que tienen o, lo que están encarnando, sino el concepto que está rigiendo estas obras. Y finalmente ya hay otros artistas que llegan como a extremos completos de desmaterialización de obra, como por ejemplo Daniel Buren, que
desmaterializa toda una exposición en la que él cree que la obra de arte no existe como tal, y como no existe no se puede ver y analizar. Sin embargo, está ahí. Entonces realiza una exposición en la que no hay nada, pero la vende como si hubiera cosas ahí. Y pues es justo esto lo más extraño del arte conceptual, que llega a replantear la propia idea que existía del arte y, y sobre todo a mí me hace pensar mucho en qué sucedería después. O sea, cuando el arte ya puede ser algo que no existe, ¿qué sigue? ¿Qué más puede ser entonces el arte? Porque el arte no es una materia entonces, sino que es una esencia. Y la esencia puede implicarse en cualquier materia o puede no implicarse en cualquier materia. Pero entonces, ¿cuándo llegaremos a esa esencia del arte? Si es que se puede llegar.